Antes de ayer, Raúl Jiménez marcó un gol para México. Pero este no fue un gol más. Fue algo más que un mero 2-0 ante Sudáfrica el día del debut. Y para entenderlo hay que viajar a unos años más atrás, a una lesión que estuvo a punto de dejar fuera del fútbol a este futbolista. Una historia de perseverancia que realmente pocos futbolistas tienen. Y hoy te la voy a contar. Dentro vídeo. Antes de hablar del gol, hay que hablar del futbolista. Porque Raúl Jiménez no ha sido un delantero cualquiera para México. Desde muy joven fue señalado como una de las promesas del país. Debutó pronto con el América y pronto también terminó por dar el salto a Europa. Algo que, por otra parte, nunca es del todo sencillo para un jugador mexicano. Pasó por el Atlético de Madrid, pero su paso fue efímero y no terminó por funcionar. Pero lejos de rendirse, trató de buscar una segunda oportunidad y la encontró en el Benfica. En Lisboa fue donde empezó a reconvertir su carrera en algo más parecido a lo que conocemos actualmente. Sin embargo, fue en Inglaterra, ya con los Wolves, con el Wolverhampton, donde ya despuntó y significó su explosión a nivel internacional. En la Premier League marcaba goles, daba asistencias y lideraba un equipo que en ese momento prácticamente miraba de tú a tú a los clubes del Big Six. En esos momentos parecía que México había encontrado por fin a su delantero estrella. Un delantero que ya estaba jugando en su máxima madurez, que estaba triunfando en Europa y que era llamado a ser definitivamente una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Y fue entonces, en ese momento, cuando algo truncó todo aquello. Y no exagero cuando digo que en esos momentos se dudó seriamente de si Raúl Jiménez iba a ser capaz de volver a jugar siquiera al fútbol. El 29 de noviembre de 2020 parecía un partido más de la Premier League. El Wolverhampton se enfrentaba al Arsenal y a los pocos minutos de iniciar el partido ocurrió una acción que heló la sangre a los presentes. En un córner, Raúl Jiménez saltó a disputar el balón. Pero David Luiz también lo hizo, a disputar el mismo balón. Ambos chocaron sus cabezas con una fuerza brutal. Raúl cayó al suelo inmediatamente. La imagen fue tan impactante para muchos futbolistas que muchos pidieron la entrada de la asistencia antes siquiera de que el balón saliese del terreno de juego. Aquel día, el delantero mexicano abandonó aquel estadio en una ambulancia y pocas horas después se confirmó lo peor. Tenía una fractura de cráneo. No estábamos hablando ni de una lesión muscular, ni de una rotura de ligamentos, sino de algo que podía ser más serio que estar unos meses o unas semanas fuera de los campos. Fue operado de urgencia y comenzó una larga temporada de recuperación. Durante meses no había garantía de que el propio jugador pudiera siquiera volver a la alta competición. Y aunque finalmente volvió a jugar, la seguridad, la confianza eran cosas que no iban a llegar pronto. Cosas como el ritmo, como la agresividad, son importantísimas para un delantero de élite y Raúl Jiménez, obviamente, le costó encontrarlo. De hecho, muchos futbolistas no vuelven a ser los mismos después de una lesión así. Pero Raúl Jiménez no estaba dispuesto a rendirse. Y esto es algo que empezó a demostrar en los años siguientes. Lo curioso es que Raúl Jiménez, aun siendo uno de los delanteros más importantes del fútbol mexicano en los últimos años, había llegado al Mundial de 2026 con una cuenta pendiente. Y esa cuenta pendiente era precisamente haber marcado. Estuvo en Brasil en 2014, cuando era un futbolista todavía muy joven. En aquel mundial tuvo un papel muy secundario. 4 años después también estuvo en la fase final de Rusia, en 2018. Y formó parte de aquella selección mexicana que ganó a Alemania en un partido que todavía hoy es recordado. Después llegó el Mundial de Qatar en 2022, un mundial que fue especialmente complicado porque no había pasado mucho tiempo desde aquella lesión. Quizás por ello, a pesar de que lo disputó, nunca llegó a sentirse cómodo durante el torneo. Los mundiales iban pasando. Brasil, Rusia, Qatar, y Raúl Jiménez no conseguía marcar en ninguno. Por eso, lo de ya antes de ayer del partido contra Sudáfrica significa más
que marcar el segundo gol del partido. Raúl Jiménez ha llegado a su cuarta Copa del Mundo, con 35 años, sabiendo que lo más normal era que esta fuera su última oportunidad para conseguirlo. Y es que, a fin de cuentas, los delanteros viven del gol. Y para alguien que ha sido una de las referencias ofensivas de la selección mexicana durante tantos años, jugar un cuarto mundial y no conseguir marcar hubiera sido un palo bastante gordo. Y quizás el destino quiso que ese primer gol de la historia de los mundiales por parte de Raúl Jiménez viniera en el Azteca, en un mundial organizado o coorganizado por México, en un partido en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca. Estábamos en el minuto 66 del partido inaugural entre México y Sudáfrica. México ya iba ganando y parecía tener el partido bajo su control. Y en ese momento apareció Raúl Jiménez para hacer lo que realmente ha hecho durante toda su carrera: estar en el sitio correcto en el momento justo. Remató, marcó y el Azteca explotó. Y lo que para Raúl Jiménez era muchísimo más, pero para otros quizás era simplemente una estadística, un segundo gol en un partido de un mundial, para Raúl Jiménez era el primer gol mundialista, un gol que significaba mucho más que un 2-0. Un premio a más de una década defendiendo la camiseta de México. La recompensa ante una lesión que puso en vilo su carrera deportiva. La confirmación de que, a pesar de todo, él nunca dejó de pelear. Incluso cuando parecía que sus mejores años ya habían pasado. Y además, ironías del destino, ocurrió en casa. No ocurrió en Rusia, no ocurrió en Qatar, ni siquiera en Brasil. Fue en el Estadio Azteca, delante de su gente. Y con todo el país pendiente de aquella jugada. Y por eso aquellas imágenes son ya especiales y me parece que ya forman parte de la historia de este Mundial de 2026. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol o HF con Alfon y espero que te haya gustado este vídeo. Durante estos días estamos haciendo un recorrido completo sobre todo lo que está pasando en este mundial. Desde por las mañanas, que intentaré hacer siempre que pueda un café mundialista. La idea es hacerlo todos los días, comentando todo lo que ha sido la jornada anterior y todo lo que presumiblemente será la jornada siguiente. Y de vez en cuando también haciendo cosas como estas, contando historias que surjan en este campeonato del mundo. Y por supuesto, también comentando después de partidos importantes qué es lo que ha pasado. Vamos a dejar este vídeo aquí y, como siempre digo, nos vemos dentro de muy poco. Realmente nos vemos mañana. Nada más por el momento. Adiós.